Bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. Los invito en este segundo panel sobre las epidemias grandes de la historia. Para tratar este tema nos acompañan el maestro Pedro Canales Guerrero, profesor investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Especialista en estudios demográficos, ha escrito diversos artículos, impartido conferencias y también director de tesis. Además nos acompaña el licenciado Sergio López Alcántara, es cronista municipal de Ixtlahuaca, ha escrito artículos y es coautor también en libros y ha impartido conferencias. Bien, muchísimas gracias por su apoyo y participación en este segundo panel. Gracias, maestro Pedro Canales, gracias, licenciado Sergio. Bien, la primera pregunta es en relación al surgimiento de las pandemias sobre 1918 y 2020. Doctor Pedro Canales. Muchas gracias. Voy a compartir para responder las preguntas una presentación que tengo por aquí. Porque con varios de mis alumnos hemos trabajado muchas epidemias, desde 1690 hasta justamente esta última epidemia de 1918, que fue una pandemia como la de hoy. Pandemia significa que afecta a más de 2 continentes, por lo tanto, pues como la de 1918, la que padecemos hoy día también es una pandemia. Un poquito a ver si encontramos algunos elementos, aspectos comparables entre la pandemia de influenza de 1918 y el COVID-19 de hoy. Pues esa pandemia de 1918 sabemos que en todos lados se presentó bajo 3 olas. Por ejemplo, esta gráfica corresponde a Estados Unidos, pero es lo mismo para Europa y para todos los países en realidad prácticamente, en donde tenemos las 3 olas. La primera en Estados Unidos se dio hacia junio-julio, la segunda en octubre, noviembre, y la tercera en febrero de 1900. Como veremos, en México, aquí tenemos el municipio de Loro, tenemos también las 3 olas que están aquí, Doctor, 2 en 1918, la primera, la segunda ola, y la tercera hasta 1920. No se habría dado, aunque aquí parece, se habría dado solo hasta 1920 la tercera ola. Un poquito las preguntas en torno a esto y casi a cualquier epidemia, aplicable a cualquier epidemia, sería si es veloz la difusión y el contagio y si incluso se extinguen rápidamente. Entonces, pues antes las epidemias antes sí, se difundían, algunas más lentamente que otras, pero casi todas se extinguían más o menos rápidamente. La de influenza vemos que se extingue cada ola en un mes. Algunas otras epidemias duraban 3 meses, pero relativamente el tiempo era corto. Hoy día pues vemos que como estamos conteniendo las olas ahora, entonces por eso se ha alargado mucho. Antes la gente se moría rápidamente, la gente que podía ser afectada, incluso mortalmente, y todo mundo ya volvía, digamos, a la normalidad, pero el precio había sido muy alto en número de muertes. Generalmente antes, y todavía hoy, algunas enfermedades afectan a todo mundo. Puede variar y afectar a unos grupos de edad más que a otros, pero la influenza afectó a todos los grupos de edad, aunque llamó mucho más la atención que afectara a los adultos jóvenes. Ahorita lo vamos a ver en las gráficas. Generalmente las epidemias afectan ligeramente más a los hombres que a las mujeres, incluso hoy día se ve.
Las epidemias nuevas no respetan una estacionalidad, sino que puede dar en invierno o en primavera o en verano. No importa, porque son tan letales, son tan contagiosas, que pasan por encima de las diferencias climáticas y de temperatura. Incluso pasan por encima de las regiones. No importa la región, afecta a todo mundo, a todos los países, de todos los climas, de todos los continentes. Ya una vez que, digamos, hay una adaptación entre población y virus, ya solo se vuelven relativamente estacionales, como las gripas anuales, generalmente son invernales, pero si no, las nuevas no respetan estacionalidad. A veces, bueno, habría que ver que hay una diferencia entre mortalidad y letalidad, aunque eso es un poquito, son diferencias un poco técnicas. Una pregunta sobre ayer y hoy, comparativa, porque es un poco el tema, es ¿qué conocimientos había y hay hoy día? ¿Qué medicamentos había antes y hay hoy día? ¿Qué vacunas había en ese momento y qué vacunas tenemos hoy? Y si estaban disponibles, sería una buena pregunta, si es que había. Y hoy día si están disponibles los medicamentos para todos. Y bueno, podemos también hacer una comparación con las epidemias todavía de más antes, en nuestro caso con las epidemias coloniales, ¿no? Hay algunos conceptos que nos sirven para estudiar justamente las epidemias. Aquí están algunos rápidamente me refiero a algunos, pero muy rápidamente, porque es también a veces un poco técnico el asunto. No es lo mismo una epidemia por virus que por bacterias. Por ejemplo, contra las bacterias, las penicilinas que no existían en 1918 pueden ser útiles para todas las enfermedades bacterianas. En cambio, contra los virus prácticamente no hay medicamentos. Hay muy pocos antivirales y son muy poco eficaces y cuesta mucho trabajo encontrarlos. En cambio, los antibióticos, hay muchos de espectro general y muchos disponibles que pueden servir, pero no hay antivirales. Y esa es una semejanza. No hemos encontrado hoy día antivirales para la COVID. Y no había antivirales contra la influenza. Hoy día sí hay, pero no siempre son tan eficaces tampoco. Hay que tener cuidado en saber eso. Los virus también mutan igual que nosotros, de alguna manera nos coadaptamos. Y los virus pueden tener una infectabilidad diferente entre uno y otro, pero el mismo virus puede variar. Por eso tenemos 3 olas diferentes de influenza. Y ahora sabemos que el virus del COVID-19 está variando. Parece ser que no es más patógeno, pero sí es más contagioso. Y entonces es más difícil contenerlo. Los virus nos causan una inmunidad permanente a algunos y otras solo temporal. Parece que va a ser temporal. Lo mismo las influencias. Hay muy pocas enfermedades que nos causan sola una vez la enfermedad, que es las que llamamos infantiles. Y entonces, dependiendo del momento, también la población, toda la población es susceptible o solo una parte. Hoy día sabemos que la COVID somos los adultos mayores los más susceptibles. Eso no quiere decir que los adultos jóvenes no, pero hoy día los niños son poco susceptibles. Entonces, hay esas diferencias. La influenza ya vimos que yo digo que todos eran susceptibles hasta el 80% como la COVID de hoy, pero la sobremortalidad no esperada sobre todo fue entre los adultos jóvenes. No quiero decir que los niños y los ancianos no la padecían también, y había muchas muertes, sí, pero llama la atención por eso ahorita vamos a ver la gráfica de W en la incidencia por grupo de edad. Ahora, ¿qué medicamentos y qué tan eficaces? Ya me referí un poquito a eso, ¿no? ¿Cómo se pueden prevenir y cuáles, rápidamente, quiénes son los reservorios de los virus? En realidad,
la mayoría de las enfermedades nos vienen de los animales. El hombre primitivo era más sano, padecía menos enfermedades. Por supuesto que padecía otras cosas y no era así, no podemos decir que vivieran mucho más años que nosotros, pero posiblemente vivían relativamente más años comparado con los grupos campesinos, porque los campesinos pues logran domesticar a los animales, tienen muchos animales, viven cerca de los animales y entonces de ahí también recibimos hasta de nuestros canes, hemos recibido algunas enfermedades, como por ejemplo el sarampión. Bueno, estos son algunos conceptos, ¿no? ¿Qué hemos trabajado? Pues en realidad trabajamos prácticamente para este año todos los archivos municipales, más bien archivos de registro civil disponibles. No tenemos para todos los municipios, sino nada más como la mitad. Aquí en esta gráfica lo que quise representar es cómo justo en el mes de la influenza, muchos archivos de registro civil desaparecieron. No sabemos por qué. Pero con lo que tenemos podemos decir algunas cosas. Esta es una gráfica que nos muestra cómo hay una sobremortalidad de los adultos jóvenes, ¿no? Entonces aquí vemos que una mortalidad normal de 1917, por ejemplo, del 11 al 17 en promedio, pues es normal que mueran muchos niños. Aquí me hacen trampa los estadounidenses porque no me muestran su mortalidad infantil, o sea, de menos de un año. Pero entonces es normal que mueran más los ancianos, normalmente, y los niños también, como que es lo que vemos aquí para ese año. Ven que sí son afectados también los chiquitos. Pero llama la atención, no se esperaba que los adultos jóvenes murieran. Se ha explicado que es una sobrereacción del organismo a la enfermedad que hace que haya una sobremortalidad, porque el sistema inmunitario y como que hay una fortaleza mayor en los adultos jóvenes que los hace, esa sobrereacción también les causó la muerte y se parece a la COVID porque también hay una sobrereacción del organismo, que hay una inflamación, aunque no es en estas edades, también en estas edades, pero sobre todo en edades más adelante, y esa sobrereacción es parte importante que explica la mayor letalidad de los grupos de edad de mayores. Pero también los jóvenes, adultos jóvenes, les puede pasar, como lo vamos a ver. Entonces, aquí ya para Estados Unidos, este es para Toluca, tomando el mes de diciembre y comparándolo con septiembre, vemos claramente que se forma esta especie de W de una sobremortalidad de los adultos entre 25 años y 35 años. Esto es estaríamos demostrando justamente la segunda ola también de noviembre para Toluca. Y esta es una construcción hipotética en cuanto que estoy comparando la COVID con la mortalidad en Toluca en 1918. O sea, aquí vemos un poquito la W, se desarmó porque alargué la edad, pero lo que estaríamos viendo hasta donde yo sé, no está basado, sino es muy hipotético, pero por lo que he escuchado, habría una sobremortalidad a partir de los 30 años. Aquí se va elevando hasta estas edades en donde pues, yo podría explicar de alguna manera, aunque es hipotético, repito, que digamos a estas edades no sigue creciendo porque son adultos que están en retiro, jubilados, pues están en su casa. Pero aún así, si se enferman, se mueren, o si son contagiados por jóvenes que andan de fiesta, pues van y contagian a sus abuelos o sus papás grandes y pueden morir los mayores. Y también los jóvenes que no tienen opción de quedarse en su casa y tienen que salir a trabajar. Entonces, en estas edades, ahora se está viendo que hay una mortalidad también mayor. ¿Por qué? Porque en general hay una mortalidad alta por la enfermedad. Bueno, si regresamos a Toluca, vemos claramente cómo es en estos días últimos, las últimas 2 semanas de
de octubre, que empezó a subir la mortalidad y dura también 3 de sobremortalidad. No caso hoy porque estamos conteniendo los contagios. Y entonces por eso no se dio, pero si no se hubiera dado igualito que ahora, en un mes, y ya nos hubiéramos muerto mucho. Hoy no, hoy se ha alargado porque estamos de alguna manera conteniendo hasta cierto punto los contagios y las muertes para dar tiempo a que se atiendan a los más graves, porque no todo el mundo se muere, no. Se contagia el 80%, pero graves son 20% y muertos son menos del 5%, pero 5% de la población que tenemos serían muchísimos muertos. Y eso es lo que se está tratando de evitar. Antes no se evitaba. En un mes, en este caso, se muere todo el mundo. Se mueren los que se iban a morir, que es muchísima gente. Muchísima gente. Y es lo que se quiere evitar. Bueno, esto es Querétaro. Aquí vemos también las 3 olas, ¿no? Acá va un mes antes más o menos la pandemia. ¿Qué significa esto? Pues aquí, ¿qué podemos inferir? Pues que el contagio avanza rapidísimo. En Querétaro estaba en octubre y aquí ya había llegado. Estaba terminando en octubre, cuando aquí ya ha empezado también en octubre y el pico, digamos que se recorre nada más 2 semanas. En Estados Unidos, pues son 2 meses antes, no crean que es mucho. Avanza rapidísimo. Eso es lo que tenemos que leer en este caso. En concreto, para Toluca ya, que tenemos las 3 olas. Aquí llegamos hasta la tercera ola en 1920. La ola más grande fue la de noviembre. ¿Eso qué significa? Lo podemos discutir, pero significa que hay una mutación del virus. La primera ola no era de tanta letalidad. Era igual de contagiosa, posiblemente era menos contagiosa y afectaba de otra manera. Yo lo que encontré es que aquí sí afecta el pulmón, por eso son las enfermedades respiratorias, pero en la primera ola sobre todo pareciera que afectó el sistema digestivo. Por eso lo que se eleva son los gastroenteritis, es la línea roja, ven también las respiratorias, que es la línea punteada, pero también gastroenteritis y marcan inanición, pero en realidad es anorexia. Se les quita el apetito, no comen, incluso mueren y marcan que murió por no comer, pero es una afectación del sistema digestivo. Entonces, cuando yo sumo esto más las respiratorias agudas, me da la línea azul. Esta es la primera ola. Ya en la segunda ola parece que justamente mutó el virus y ahora causa más muerte por el pulmón. Entonces, hay muchos síntomas que afecta, puede afectar incluso al corazón, no van a aparecer aquí, pero si sumamos todas, se dibuja igualmente las tres olas. Porque también afectaba el corazón, podía haber muertes, como hoy se sabe, Al principio de esta pandemia no se sabía, pero una de las afectaciones es la coagulación. Hay 2 afectaciones graves. La enfermedad causa pequeños coágulos en la sangre que van y se alojan en el corazón y uno se muere. Van y se alojan en el cerebro y se mueren de un ataque cerebral. Van y se empiezan a alojar en los pulmones y se van a morir de una enfermedad, de un paro respiratorio. Entonces es sobre todo la coagulación y también la sobrereacción del organismo. Entonces empiezan a inflamar los organismos, los órganos también, y se afectan, el pulmón incluido. O se puede afectar cualquier órgano vital, también el riñón. Y si ya estoy yo afectado de alguna manera, pues es más fácil que me afecte justamente en un órgano, pues es más fácil que un pequeño trombo me cause la muerte. Entonces, eso sucedía un poco, aunque no sabemos tanto como hoy se sabe sobre el COVID y se ha ido descubriendo, Al principio se creía que era una enfermedad respiratoria
Incluso por eso le pusieron SARS-CoV-2, es enfermedad respiratoria, síndrome de enfermedad respiratoria aguda, pero en realidad debería llamarse síndrome de coagulación, porque es el síntoma más importante, junto con la inflamación, que es esta sobrereacción que en 1918 hacía que murieran los adultos jóvenes. Y esto es para que veamos, aquí son las 3 olas, pero aquí estoy comparando Sudamérica con Norteamérica. Las estaciones son opuestas. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, la ola 2, que fue la más grave, pues nosotros estamos en invierno, pero ellos están en primavera. Entonces no hay diferencia, están en verano y nosotros estamos justamente en invierno también. Entonces no respeta estacionalidad. No, que el cambio de clima y que el cambio de temperatura nos va a ayudar, no nos ayuda, lo estamos viendo. Se mezclan otras enfermedades y eso pone todavía más grave las cosas, más las fiestas, por supuesto, ¿no? Y aquí, bueno, aquí yo quería probar que la tercera ola es justamente en México hasta 1920, porque la sobremortalidad de los jóvenes adultos nos conforma una especie de W en las gráficas que hice aquí para Toluca y para el oro. Luego, pues aquí se ven, traté de comparar a ver si el clima tenía que ver y también medir por la densidad demográfica, si a mayor densidad, mayor incidencia de la enfermedad. De alguna manera sí, pero los datos y los de población no me alcanzan para llegar a una conclusión muy importante en ese sentido. Pero sí se sabe que la incidencia, por un lado, como vamos a ver un poquito más adelante tal vez, a mayor densidad demográfica, por eso la Ciudad de México o las ciudades grandes pueden tener más contagios, pues puede haber más contagios de hábitat más disperso. Pero a veces en el hábitat más disperso, si no tenemos más cuartos para dormir, pues si uno se contagia, puede contagiar a más personas. Entonces compensa la mayor densidad, la menor densidad en el caso del campo, con una posible mayor hacinamiento habitacional. Y entonces lo que se había ganado se puede perder. Sí. Este es un mapa que representa pues esa incidencia por mayor. Entonces, pues resumiendo, en el mapa me muestra entre más oscuro, quiere decir que yo calculé una mortalidad, no letalidad, mortalidad de 80 por cada 1000 habitantes. Y en el tono gris, 56 y 80 por 1000 habitantes. Y las que en líneas diagonales es 56 por cada 1000 habitantes en ese año de 1918. Los que están en blanco son para los que no tenemos datos. Esta gráfica nos muestra que en esos años todavía, tristemente, que no es el caso hoy, otras enfermedades pueden ser más graves incluso que una epidemia como la de influenza. Entonces tenemos Toluca en donde aquí la línea gris, pues sí es una letalidad muy alta. En cambio, en Tacuba y sobre todo en Pachuca, tenemos que el tifo de 2 años antes, 1915 a 1916, fue más mortal que la misma influenza de 1918. En 1918 ya se habían muerto los adultos jóvenes, y entonces son los que sobre todo morían, digamos que sobresalía la mortalidad de esos grupos, y ya no había quien muriera. Así es de triste para antes, ¿no? Los jóvenes no se dan cuenta, pero en esos años, no, los niños morían antes de los 5 años. La mitad de los niños ya habían muerto antes de los 5 años, ¿eh? Es lo que se quiere mostrar aquí. En plan de, vamos a comparar por lo que pasaba en Calimaya. En Calimaya lo que tenemos es, lo que quise aquí nada más es comparar para que veamos cómo, si en la influenza fue tan grave la letalidad, imaginemos lo que era en la época colonial.
Miren, el tifo de justo antes de la independencia es enorme. Pero esto es aplicable para cualquier municipio, para cualquier parroquia en el caso de la época colonial. La mortalidad antes era mucho más grave. La influenza incluso fue poco al lado de las viruelas y los tifos de la época colonial. Y finalmente también, en ese mismo sentido, la reflexión es, a ver, creemos que la influencia fue muy grave en términos generales. Si yo sumo esos años, lo que tengo, me permite comparar la mortalidad por causas en Toluca y El Oro, que es para el que tengo más datos, ¿no? Pues la influenza, pues el 8% cuando yo sumo todo. Pero las muertes violentas, es decir, la revolución, solo el 2%. Entonces esto, repito, nos muestra cómo la mortalidad era mucho más grande, mucho más grave antes, porque no había medicina y no había conocimientos científicos. Pues un poquito respondiendo la pregunta de semejanzas y diferencias rápidamente con entre la influenza de ayer, de 1918, es un poco más de 100 años, y la COVID que estamos padeciendo hoy. Bien. Gracias, doctor Pedro. Adelante, adelante, Sergio. Sí, muchas gracias. Bueno, este recuento que nos ha brindado el maestro Pedro, bueno, su servidor se dio a la tarea de hacer un poco de investigación en el tenor del papel de la crónica en cuanto a estos tipos de problemas de corte, bueno, de salud que se han suscitado, y el caso específico fue para Ixtlahuaca, ¿no? Curiosamente, de lo que usted estaba mencionando, me queda más claro la circunstancia de la problemática que estábamos, o en este caso, que se investigó para el caso de Ixtlahuaca. Por ejemplo, como nos menciona, ¿no? El hecho de, por ejemplo, el caso del que para algunos, cómo fue el hecho de que la fiebre española en cierto sentido perdió o se salió de control de ese momento de las personas que en este caso administraban, o por ejemplo, cómo podemos ver algunos casos de los archivos del registro civil que se pierden totalmente, como lo mencionaba el maestro Pedro, y pasó con Ixtlahuaca. Ixtlahuaca, podemos ver que en ese momento, que fue desde la segunda quincena de octubre hasta el 7 de noviembre de 1918, o sea, están los registros, pero posteriormente, para culminar el año de 1918, no existe nada, ya no hay nada, ya no hay nada en esa circunstancia. Entonces, y por ejemplo, en este caso, el caso de incidencia, ¿no? O sea, simplemente para esa época, el caso de incidencia, ¿no? De, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Casi el 60% de los jóvenes ixtlahuaquenses de ese momento fueron los que se fueron más afectados por esa circunstancia, o por ese, en este caso, por el caso de la fiebre española, que por ejemplo la población más alta, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que para ese caso, pues bueno, yo logré en ese lapso, que sería de casi un mes, pues registrar más de 487 defunciones en ese lapso, ¿no? De lo que fue el 16 de octubre al 7 de noviembre, ¿no? Entonces, de esas 487, bueno, podemos ver que, bueno, son pues vaya, son 293 muertes para el caso de jóvenes, que nos dan el 60%, ¿no? Entonces podemos ver cómo esa parte, ¿no? Esa circunstancia, pues bueno, fue desalentadora, ¿no? Y bien, como lo mencionaba el maestro Pedro, ¿no? En cierto sentido, la evolución o el transcurrir de la enfermedad, ¿no? Yo creo que aquí también podemos darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí el caso de Ixtlahuaca fue muy interesante, porque podemos ver que por parte, yo creo que no, aquí
podemos checar algo, tiene que ver haciendo un análisis comparativo con la COVID, pues bueno, que son enfermedades que vienen por la migración, que vienen por los movimientos, vaya, poblacionales que se van haciendo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en algún, bueno, lo que algunas investigaciones que, por ejemplo, América Molina y Márquez Morfín han realizado, que dice que, por ejemplo, por las vías del tren, cuestiones de ese tipo que fueron las que, en cierto sentido, en el contacto de esa enfermedad pues fueron los lugares más restringidos, ¿no? En el que se llevó a cabo un poco más la revisión médica, ¿no? De dónde ingresaban, ¿no? Cómo ingresaban los contagios. Entonces podemos ver, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que una de las comunidades más afectadas fue Santo Domingo de Guzmán, para el caso de la fiebre española. Y es importante, ¿por qué? Porque Santo Domingo de Guzmán estaba muy cerca de la línea del tren de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, vaya, podemos asociar todos estos elementos para que nos den a entender un poco cómo se avanza, ¿no? Y tiene razón, como mencionaba el maestro Pedro, justamente las influencias son más esporádicas, como el caso del tifo, ¿no? Del tifo que, por ejemplo, el maestro Pedro Canales hizo un análisis para el caso Ixtlahuaca, y bueno, nos están mencionando prácticamente, pues, la fiebre española, pues, sí tuvo un tiempo, pero bueno, como que el tifo duró más, ¿no? Duró más en la circunstancia de empezar a realizar, vaya, estos, causó más mortandad que, bueno, para el caso de la fiebre española, ¿no? Ahorita que comentaba, maestro, de lo del la cuestión de los medicamentos y circunstancias de ese tipo, hay algo muy interesante. Sí, podemos ver que a lo mejor en cierto sentido hay una similitud, como lo mencionaba el maestro Pedro, con algunos elementos patológicos que se mencionan en la enfermedad o algunas circunstancias clínicas que mencionaba el maestro. Sin embargo, yo creo que también hay algo muy importante, ¿no? Yo creo que para 1918, pues, los médicos de ese momento conocían los virus, pero nunca habían visto un virus, ¿no? Como lo menciona una de las periodistas del New York Times, Tina Colata, que decía que, bueno, pues afortunadamente para la medicina de hoy en día y la biotecnología, pues bueno, podemos ver que ya existe como que el análisis del RNA viral de los virus, ¿no? Y yo creo que es muy interesante porque con gran velocidad podemos ver que se está desarrollando ya esta cuestión de la vacuna, ¿no? Las vacunas que, bueno, para el caso de la fiebre española, pues bueno, tardaron mucho tiempo en desarrollarse, ¿no? Entonces, sí podemos entender que sí, en cierto sentido, sí hay diferencias, pero en cierta parte, bueno, yo creo que ese elemento que estaba mencionando es lo que hace un poco más diferente esta parte, al igual que, bueno, ahorita para el caso que menciona, pues bueno, parece ser que en cierto sentido la COVID ha sido como que, pues un poquito más, pues más noble en cierto sentido, ¿no? En cuanto a la cuestión de mortandad que la fiebre española hasta ahorita, y nada más mencionando el caso de Tlahuaca, ¿no? Otro de los elementos que me gustaría mencionar, es esta cuestión de las medidas restrictivas, ¿no? Yo creo que estas vías de prevención yo creo que fueron tomadas de la fiebre española, porque, por ejemplo, esta cuestión del aislamiento, vaya, del uso del cubrebocas y todo eso que conocemos en ese sentido, pues bueno, vienen de esas medidas, tienen en cierto sentido como que esa remembranza en esos años, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que los que utilizaban, o por ejemplo, me llamó mucho un caso que ilustró América Molina del Villar, para el caso de la fiebre española en la Ciudad de México, que mencionaba, por ejemplo, los que trataban a los pacientes con gripe, pues bueno, que se tenían que cubrir los orificios del nariz con algodón, o bueno, con bolas de algodón y todo eso, o el uso de la creolina o el sublimado de alcohol, ¿no? Que en este caso sería como que lo que hoy en día sería, pues bueno, el gel antibacterial, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos elementos que estamos visualizando, pues bueno, tienen en cierto punto o tienen ese antecedente con esa parte, ¿no? De igual manera, por ejemplo, esta cuestión, ¿no? De las festividades, ¿no? Es muy interesante porque el maestro Pedro detallaba, por ejemplo, algunas imágenes del demócrata de ese momento,
Pero, por ejemplo, fue el caso, ¿no? Del muy sonado 2 de noviembre, ¿no? En la festividad del Día de Muertos, ¿no? O sea, el hecho de por cómo en ese momento, el hecho de restringir todas estas partes culturales que tenían los pueblos, y bueno, pues yo creo que eso no es nuevo, ¿no? Son elementos que, vaya, se van adecuando o que en cierto sentido, tienen como que un elemento histórico que nos dan como que una explicación de lo que hoy en día nos puede acontecer, ¿no? Eh, También, para la circunstancia este, pues, de lo que comentaba, ¿no? El hecho de que, bueno, pues, estas enfermedades, pues, bueno, son de corte zoonótico, que son transmitidas por los animales, y bueno, yo creo que para lo que se estaba en la época, pues son elementos que nos permiten entender un poco esta contextualización de los hechos históricos para darles como que una explicación acorde al presente, ¿no? Yo creo que esos elementos son los que yo puedo un poco ahondar en la cuestión de lo que, de esta primera pregunta, maestro. Bien, la segunda pregunta es en relación a las medidas y aprendizaje de las pandemias. Adelante, doctor Pedro Canales. Sí, muchas gracias. Vuelvo a compartir algunas imágenes y un poco un texto que me va a ayudar a no olvidar, sino a ser más preciso, y que también es resultado de lo más reciente que he investigado. De hecho, no he terminado de revisar, como decía, los periódicos de la época. No encontré periódicos para Toluca, entonces tomé un periódico nacional de la época que está ahorita disponible en línea. Es el que primero que encontré, parece que circulaba bastante, es el Demócrata. Voy revisando hasta el 19 de octubre, y ya desde, pues en octubre, ya ya desde más o menos principios de octubre ya empieza a aparecer la influenza española en primera, así le llaman, la fiebre española, que es la influenza, la pandemia de influenza, ya está siempre o prácticamente siempre en primera plana. Aquí, por ejemplo, está al lado izquierdo, y entonces ahí, analizando, lo que voy a hacer, lo que hice o lo que estoy haciendo es analizar justamente la información que aparece en el periódico, just para ver cómo lo percibían, qué tan rápido tuvieron noticias de la influenza, si en realidad sabían que venía, pero no sabían a qué velocidad y cómo se tardan, a pesar de todo, en darse cuenta de que viene la pandemia. De hecho, pues lo que veo, yo revisé rápidamente los meses anteriores, aunque voy a regresar, no se dieron cuenta de la primera ola. Incluso a nivel mundial no se dieron cuenta de la primera ola, sino ya después. La segunda ola, en cambio, como hemos visto en las gráficas, pues sí es tan letal que no había manera de no verla, ¿no? Pero incluso aquí como que la esperan, no saben que va a llegar, creen que no va a llegar, incluso algunos dicen, no va a ser tan letal como en otros lados, pero ya vimos que sí. También revisé un poco qué decía el periódico oficial del gobierno del Estado de México. Y en realidad no hay mucha información, pues era un gobierno, un periódico pequeño, y hay pocas notas, y más bien son notas, como quien dice, publican documentos de lo que hicieron unos meses antes o unas semanas antes. Y por ejemplo, es ya de 1919 el informe de Joaquín García Luna, que era gobernador interino de Agustín Millán. Entonces yo reviso el informe y encontré algunas cosas. Aquí se ve
Me dice, por ejemplo, que pues hubo una gran colaboración de los hacendados que les llevan incluso medicamentos a sus trabajadores, así como en el oro, los propietarios de las minas también ayudaron. Y él dice, termina un poquito en esta parte diciendo que no hubo tantos muertos, porque dadas todas las acciones que hizo el gobierno, pues entonces murieron menos que en otros estados, según dice él. En realidad, y me dice que murieron 5.542 personas de influenza. En realidad, pues yo contabilicé 17.000 solo para mes de noviembre. Claro, es el total, pero solo estoy considerando el mes de noviembre y solo considerando la mitad de los municipios, porque de la otra mitad no tenemos documentos. No estoy recriminando, simplemente pues son hechos, ¿no? Me di más bien también a la tarea, sobre todo tal vez más importante, es analizar un poco, contrastar las medidas preventivas, curativas y los conocimientos científicos que yo leo en los periódicos, hasta qué punto conocen, hasta qué punto piensan en medidas preventivas o curativas y medicamentos incluso, según la prensa sobre todo y un poco los informes gubernamentales, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo descubro? Según yo veo que de las 5 medidas que están proponiendo, pues 3 son correctas, pero nos podemos preguntar si eran aplicables. Y de hecho, incluso nos damos cuenta por el mismo periódico, pues que tenían idea de hacer, de prevenir, pero en realidad, pues la capacidad es poca y la dificultad es muy grande. Entonces proponen cuarentenas, cordones sanitarios, pero pues hoy día sabemos que eso requiere mucho rigor. Hoy día no se ha podido hacer y en unos países ni siquiera lo pensaron hacer, ¿eh? No solo México. En Italia se les vino encima la pandemia, ya no digamos en China. En Alemania incluso ahorita está, como cambió el virus, es más contagiosa y ahorita están viviendo una segunda ola muy, muy grave. Incluso cerraron Alemania durante, creo que va a estar cerrada mucho más tiempo que acá, en código rojo, digamos, equivalente al código rojo en Alemania. A pesar de que no tienen tantos muertos como en otros lugares. Pero bueno, eso es otro asunto. Entonces no es fácil. Había incluso multas por 500 pesos, pero eso pues no facilitó que se aplicara bien los cordones sanitarios. Por ejemplo, decían suspender el transporte a larga distancia y los ferrocarriles, y lo dice, ¿eh? Pero vemos que de hecho no es cierto. La prueba es que en el mismo periódico me informa que los primeros que trajeron el contagio a la Ciudad de México fueron los militares que venían del norte por tren. Y el mismo gobierno estaba haciendo eso. Entonces no es fácil. Algunos lo entienden, otros no. Hay contradicción, no saben tomar la decisión, no pueden tomarla. No es tan fácil coordinar todos los esfuerzos, ¿no? Todavía más difícil ayer. Bueno, hoy vemos que tampoco es fácil. Suspender actividades grupales. Bueno, yo veo que dicen, pues sí, no hay cines, pero de hecho el periódico mismo me dice que siguen abiertos los cines y los teatros. Eso podría haber funcionado algo. Y luego hay mucho de que hay que asear la vía pública y los lugares públicos. Pues, y fumigar las escuelas. Y yo lo que veo que solo les alcanzó para fumigar las escuelas, pero de Toluca. No hacer vendimias en las calles, pues no lo pudieron lograr. Incluso un médico que tiene muy claro lo que está pasando y la gravedad, y dice, bueno, es que además hay que barrer las calles. Pues yo digo que eso no tiene ninguna incidencia eficaz. Para contener el virus, no. El fumigar a lo mejor un poco, pero no lo podían hacer tan sistemáticamente, había que estarlo haciendo continuamente. Como vamos a ver, pues es más eficaz lavarse las manos con jabón y no tocarse la cara. Y de hecho yo lo que llevo revisado no me ha parecido el uso del cubrebocas todavía. Me apareció el uso de los tapones de algodón para los que atienden a los enfermos. Eso sí es lo único. Y encuentro que a los encargados de los establos
les prohíben arrojar las deyecciones a la calle y solo se los dejan hacer en la mañana. ¿Y eso qué cambió, podemos decirnos? Pues nada. Y de todas maneras no tenía que ver directamente. Pero ven que, pues si tenemos que no hay servicio de aguas residuales, pues ¿cómo se puede contener? En ese momento no era difícil. Eso no tiene nada que ver con esta enfermedad. Con otras sí, pero con esta no. Hablando pues de las medidas y su eficacia. Sustancias desinfectantes que proponían. Pues aquí yo enlisté algunas que encontré anunciadas en el periódico que podían ser más o menos útiles, como dije, pero no se aplicaban tan sistemáticamente. Para fumigar pudo haber sido o el azufre o la formalina, muy bien, pero qué tan eficaz era, repito, pues tendría que haberse hecho más sistemáticamente y entonces sí. La creolina en sentido estricto, no, a no ser que se aplicara a las puertas, a las monedas, pero no sabemos si lo hacía. Y eso pues hay que estarlo haciendo continuamente también. Aunque hoy sabemos que todos estos tienen de alguna manera en dosis inadecuadas pueden ser también venenosas para el organismo, ¿no? De todas maneras, pues sabemos que esto, ¿por qué digo que no era eficaz? Porque lo más importante es, como decía yo, el contagio por vía aérea, hoy lo sabemos. Más importante incluso que fumigar sería aerear, por ejemplo, los autobuses. El metro en México, pues no se puede aerear. En México no se puede aerear. El metro es muy difícil. Entonces, por eso son las dificultades. Lo único que queda es el cubrebocas. Y relativamente eficaz, ¿eh? Solo relativamente, pero muy eficaz. Y sigue habiendo gente que no lo usa. Pero bueno, otros desinfectantes, el agua oxigenada, pues sí, eso hubiera sido, si todo mundo lo pudiera tener acceso a ello, sí, es un antiviral y un antibacterial. Pero es sobre todo si hago gárgaras o me lavo las manos con eso. Pero el agua que es barata, el jabón que es barato, pues es igual tan eficaz para las manos como el agua oxigenada. Entonces, sobre todo no llevarse a la nariz o a los ojos o a la boca las manos infectadas. Lo mismo, este sublimado era mercurio, entonces eso era era más, si uno se equivoca en la dilución, en la concentración, pues puede ser más dañino que útil, no que no sirva, pero ya incluso hoy no se usa, ¿no? Tenemos pues ¿qué saben? En realidad algunos sí saben más o menos, y en general los que están interesados en conocer, sí saben. Perdón, creo que ya me pasé. Uy, a ver si no. A ver si me regresa, sí me permitió. Entonces, sí, algunos sí se dan cuenta que la más importante forma de contagio es la vía aérea. Pero todavía no usan el cubrebocas. Yo no lo he encontrado y estamos ya a la penúltima semana de octubre en mi revisión del periódico. ¿Y por qué me hablan mucho del aseo? Porque todavía mezclan y creen en el origen miasmático de las enfermedades. Entonces, por eso proponen la limpieza, pero eso no es útil en realidad, ¿no? Lo útil se hubiera sido el cubrebocas, o aerear los ambientes y evitar entrar a las habitaciones, que eso sí, los médicos lo recomendaban. No ir a visitar a los enfermos y no permanecer, incluso los que atienden a los enfermos, permanecer en la habitación con los afectados. Pero ¿y si no era posible? Y además no lo sabía todo mundo. ¿Quién leía los periódicos? Y los médicos, no todos los médicos lo sabían, tampoco. Algunos sí, como el secretario de Salud incluso dice ahí, y además no tenemos mucho que hacer. Aquí encontré una entrevista al secretario de Salud, entre otros responsables de salud, y también a un médico estadounidense que vino aquí a descansar de haber estado atendiendo pacientes en Estados Unidos,
se vino a descansar a México y a ver un poco, y él también se da muy claramente cuenta que no hay mucho que hacer. Y aunque dice que cuando uno tenga los síntomas vaya a ver al médico, pues vamos a ver que no hay mucho que hacer. No hay medicamentos eficaces propiamente, no los hay. Pero para el COVID el día de hoy tampoco tenemos, ¿eh? Tampoco tenemos, es muy difícil, solo una asistencia. Ya empezamos a entender algunas cosas y tienen que ser muy puntuales, muy a tiempo, y son, ya decía yo, son dos síntomas muy claros que hoy conocemos, que es la coagulación, que puede causar la muerte porque se va al corazón, al cerebro, a los riñones y bloquea el órgano y pues simplemente se muere la persona. O controlar el exceso de reacción de la inflamación. Son dos medicamentos que se conocen hoy para que no llegue la etapa muy difícil, la más difícil de salir, que es cuando ya está muy afectado el pulmón, se vuelve muy difícil arreglar eso, porque si el organismo ya no está bien, ya por eso mueren los mayores de edad, pues se puede uno morir. Y es muy difícil sacarlos incluso con respiración asistida, que no hay aparatos suficientes, ni hay hoy día doctores en números suficientes preparados para justamente atender a esos enfermos más graves. Lo que habría que hacer es atenderlos muy tempranamente. A los primeros síntomas, por eso hoy se aconseja tener el oxímetro. Hay que tenerlo porque esto nos ayuda a tempranamente saber si tenemos problemas de oxigenación. Sí, entonces ya atender justamente la coagulación y luego la sobrereacción del organismo. Esos son los instrumentos que tenemos y hay que usarlos, pero antes no se sabía nada. Y aquí había gente lúcida que decía, no se sabe, no podemos hacer mucho, por más que y cuando revisamos los medicamentos, nos van a arreglar síntomas, si acaso. La aspirina, por ejemplo. Sí, pero si me tomo de más, me puedo morir. Y eso nada más me alivia síntomas, no me cura. Y había antisépticos a nivel local de la garganta o de la nariz, pero son muy parciales, ¿no? ¿Y quién tenía acceso a eso? Pues aquí están. Lo otro, la quinina, que también algunos han dicho que servía hoy día. En realidad no, eso es una enfermedad contra la malaria y de ninguna manera es preventivo. Y eso se usaba. Eso era lo único que habría. Había sulfato de calcio, como un antibiótico local se usa hoy, pretendían que eso curaba, pero ya sabemos que no. Y luego tenemos, peor aún, tenemos que decían que perdón, que el jugo de limón. A ver, ese es solo un complemento alimenticio, no tiene nada que ver. Si se lo toman y dicen, es que yo me tomé eso y no me dio. A ver, tuviste suerte, o te cuidaste bien, o eres del 80% que aunque se enfermen, pues no se enferman gravemente, pero hoy día sabemos que uno puede ser asintomático y contagiar a más gente. Entonces, esos no son remedios, no sirven. Me decían mis amigas que me invitaron a escribir un capítulo para el libro que está pronto por publicarse. Cuando yo escribí, yo dije, pues no hay vacunas, y ni siquiera identificaban el virus. ¿Cómo podía haber habido vacuna? Me dijeron que sí había. Revisé, sí hay una vacuna, pero es una vacuna bacteriana contra una bacteria en particular. Pudo haber servido, pero no me curaba porque lo más grave es el virus. Ese a veces no perdona. Y por supuesto que no estaba disponible en México. La primera vacuna contra influenza salió 10 años después y solo era eficaz en 70%. Las sulfamidas, que eran como los antecedentes de la penicilina, pues, salieron hasta 1935 y las penicilinas no antes de 1942, y de todas maneras esas son antibacteriales, no antivirales. Entonces, no había nada.
En cambio hoy, pues hoy sí, aquí está un poquito los conceptos que ya he usado para decir, para comparar y decir, pues es que justamente sabemos que los virus mutan y pueden volverse más graves. La segunda ola, por eso fue más grave. La tercera ola ya no tanto. ¿Por qué? Porque a lo mejor mutó. Y yo tengo datos para decir que mutó. Porque en una isla se libró de la segunda ola porque hicieron una cuarentena. Nadie entraba, nadie salía. Y no murieron muchos. Llegó la tercera ola y no murieron tantos. ¿Qué significa? Que había mutado el mismo virus, se había vuelto menos patógeno. No se murieron de la misma manera que se hubieran muerto si hubieran recibido la segunda ola. Los virus mutan a veces a favor, o sea, se vuelven más virales, pero también mutan para ser menos mortales. Esa es una lógica también del ecosistema. Se vuelven menos letales porque no pueden acabar con su huésped. Si acaban con su huésped, también se mueren los virus. Entonces, esa es una lógica ecosistémica. Así es, son parte de los conceptos que nos permiten entender las enfermedades. Entonces, por eso en ese caso sirvió, bueno, aquí hay más conceptos, pero vayamos rápidamente a algunas conclusiones provisionales, proponiendo algunas conclusiones, ¿no? Provisionales. ¿Limpieza es factor? Yo digo que no. No es que esté yo a favor del desaseo, no me acusen, pero creo que esto se explica en la época, todavía tenían la idea que el origen de las enfermedades era los males olores, el origen miasmático. No, sabemos que lavarse las manos con jabón antes de tocarse la cara, eso sí es muy importante. Si nos acostumbráramos a no tocarnos la cara con las manos, ya habríamos ganado mucho. Hoy sabemos que el cubrebocas es todavía más importante. Y en realidad, repito, yo no he visto que recomienden, hasta donde he revisado, que el cubrebocas sea importante. Aconsejaban a quienes atendían a los enfermos sí cubrirse con algodón la nariz, ¿no? La pobreza es factor. Considero que no, en realidad, aunque el discurso sí lo dicen, pues yo no sé si porque en esas épocas les da, yo lo veo en la colonia, los curas tienen un gran remordimiento por las muertes de sus parroquianos, sobre todo indígenas, porque son conscientes de una desigualdad, pero en realidad al final de cuentas no fue un factor fundamental. Como no lo sería hoy, la prueba es que países ricos y pobres hemos sufrido la muerte, ¿no? Lo más importante es la densidad demográfica de ciudades. En Nueva York, por ejemplo, fue inmensa la mortalidad, y en la Ciudad de México, por el transporte, yo decía, a ver, aerear es muy importante, pero en el metro no se puede. En los autobuses sí, podremos abrir todas las ventanas, deberíamos, además del cubrebocas. En cambio, el hacinamiento, sí, en habría que tener cuartos suficientes para que no hubiera hacinamiento, ¿no? Los recursos del Estado, pues sí, como digo, el informe, pues me dice que no había mucho dinero que gastar, estaban la revolución encima, la economía muy... no tenían muchos recursos. Entonces hoy día se puede. Nosotros no somos un país tan pobre. En realidad, comparado con otros, habría suficientes recursos para atender esta pandemia de otra manera. Pero no es fácil tomar decisiones, por ejemplo, en plano económico, de la cuarentena, ¿no? Y finalmente, ¿cuál sí es el factor clave? Pues en realidad el factor clave, la gran diferencia entre 1918 y hoy es la cultura científica. Y el conocimiento científico, la medicina, o sea, la ciencia aplicada a la medicina,
para crear medicamentos, eso ha cambiado. Eso sí es un factor definitivo. Y entonces ayer en México, pero no es porque fuera México, no. ¿Qué hicieron en Francia? Pues vamos a ver. Volvieron los médicos, no tenía nada, que tuvieron que recurrir a la sangría. Cuando eso era, o sea, en la época de Pasteur ya debían haber abandonado la sangría, y lo que descubre esta investigadora es que no. Se sentían tan Yo digo que la medicina de la época colonial, la disque medicina de la época colonial, pues el único remedio que tenía la sangría, eso era peor que la medicina natural, las hierbas de nuestros antepasados. Bueno, pues el país de Pasteur regresó a eso. Tenía las camas, enfermeros porque es como una transfusión, es como venosa. Entonces, eso ya se... Esa es la gran diferencia. Herramientas, conocimiento y aplicación de recursos científicos son factor, sí, en resumen, sí. ¿A quién implica la cultura científica? No nada más a los científicos. Claro que a los científicos también, no tienen que mentir. De hecho, a pesar de todo, porque sí se equivocaron, no controlaron al principio la epidemia, incluso la negaron, hubieran podido controlarla para que ni siquiera saliera de China, como hicieron con el MERS, que es una enfermedad también previa a esta, que también es muy letal, pero allá la controlaron en Asia. Esta lo hubieran podido controlar, pero los chinos, por errores políticos, no lo pudieron. Entonces, incluso los chinos inmediatamente compartieron los conocimientos de el genoma del virus en todos lados, no solo en China. Entonces hay un cambio muy grande. Esa es la cultura científica de los científicos, de los médicos también, porque si los médicos no estudian, pues hay un senador que se murió, el médico le dijo, no, es una gripa. Eso es una ignorancia. Son técnicos, tienen que estudiar. Y los gobernantes pues tienen que también saber, porque son los que deciden cosas, los que comunican a los ciudadanos. Los gobernantes tienen que apoyarse en la ciencia. Tienen una responsabilidad. Los que no han sido suficientemente científicos siendo gobernantes. Y los profesores me dijeron de un alumno mío, bueno, no hizo su tesis conmigo, pero me dicen que un alumno mío que es maestro anda diciendo que el COVID no existe a sus alumnos. No es posible, es una irresponsabilidad. Y los ciudadanos tenemos también nuestra responsabilidad. Hoy día una responsabilidad más alta, un poco más alta de los jóvenes, porque pueden ser, ellos no les va a pasar nada, a gran mayoría de ellos, pero pueden contagiar a sus padres, como ya dije, o a sus abuelos. Están cansados, se van de fiesta, van a trabajar, contagian a los que trabajan con ellos y luego esos reproducen en las familias, entre las personas mayores. Un factor, por ejemplo, pudo haber sido justamente noviembre, las fiestas de noviembre, hoy día de Navidad. Y algunos dicen la verdad nos hace libres. Pero no malentiendan, no es la verdad nos hace libres, no. Nos hace libres, libertad quiere decir responsabilidad, Tengo la libertad de salir o no salir de fiesta.
No es libertad, es una responsabilidad sobre todo. Hoy sé que no tengo que hacerlo. La ciencia me dice que no tengo que hacerlo. La ciencia me dice que no tengo que andar en la calle y en los negocios, en el trabajo, en las compras sin cubrebocas. ¿Soy libre o no de hacerlo? No, ¿estoy libre? No. Hoy sé, la ciencia me dice, me hace libre de saber, me hace más bien responsable. Así que la ciencia, la verdad, nos hacen libres, nos hace responsables como científicos, los que sean científicos, como médicos, los que sean médicos, los gobernantes como gobernantes, los profesores como profesores y los ciudadanos, especialmente hoy día los jóvenes. Pues es un poquito lo que yo quería decirles, lo que, sobre todo en la primera parte que expuse es un capítulo que va a aparecer en un libro coordinado por América Molina y por Lourdes Márquez precisamente. Un poquito ese es mi comentario. Gracias, maestro Pedro. Adelante, licenciado Sergio. Bueno, pues escuchar las pláticas de aquí del maestro Pedro, bueno, pues más que yo creo que sería como que en cierto sentido, pues reforzar lo que él comenta, ¿no? Verdad es que, bueno, sí, me llama mucho la atención, por ejemplo, a lo mejor me salgo un poco del esquema, ¿no? Pero lo que mencionaba, ¿no? Para el caso del tifo, ¿no? El tifo, este hecho de, por ejemplo, pues vaya, ¿quién conoció en cierto sentido que pues esta enfermedad llegó en cierto punto? O en este caso, si hubo medidas de prevención, si se dieron a conocer, ¿no? Es muy interesante esto que menciona y el maestro Pedro yo creo que lo ha investigado en el tenor de que, bueno, pues es importante hablar que, bueno, pues la sociedad del siglo, bueno, postcolonial, pues todavía era la falta de comunicación por el hecho de que, bueno, mayoría de la población pues hablaba una lengua materna, ¿no? Y pues pocos hablaban castellano, ¿no? Entonces no se conocían en cierto sentido las medidas, ¿no? Y si se llegaron a conocer, pues bueno, los que tenían como que más uso de la información, pues bueno, eran los que en cierto punto, pues bueno, tenían eso en sus manos y lo podían llevar a cabo, ¿no? Para el caso de la fiebre española, pues yo creo que pasó lo mismo, ¿no? Estamos hablando de de sociedades rurales, más que nada el caso de Ixtlahuaca. Ixtlahuaca, pues bueno, es una sociedad rural rodeada de muchas haciendas, ¿no? Entonces, pues bueno, en cierto punto, pues bueno, quienes conocieron en algunos casos las medidas, pues bueno, fueron muy contados y bueno, muchas personas desconocieron en cierto punto qué fue lo que pasó, ¿no? A lo mejor fallecían sus familiares, estaban así, pero bueno, muchos desconocían en cierto sentido esta nueva enfermedad, esta enfermedad que se estaba dando en este momento de corte pandémico y bueno, pues eso bueno, no permitió, ¿no? Y hoy en día, es muy interesante, ¿no? Porque a pesar de todo lo que se está mencionando, aspectos de la COVID, pues bueno, tenemos en cuenta que también están las redes sociales, ¿no? Elementos que nos permiten entender un poco todos estos elementos que el maestro Pedro nos platicaba, ¿no? En el tenor de las medidas preventivas, vaya, el estado que se guarda en el tenor de la ciencia y todo eso. Sin embargo, yo creo que también efectos nos damos cuenta que nuestra sociedad adolece mucho de esa desinformación por falta de pues contenido fidedigno dentro de las redes sociales, ¿no? Y que son elementos que vaya en cierto punto pues nos generan como que cierta pues a lo mejor ignorancia hacia lo que estamos viviendo, ¿no? Es muy interesante lo que se suscitó en muchos rincones, no creo que nada más haya sido en Ixtlahuaca, sino en todos los rincones del Estado de México, el hecho de cómo se le estaba atribuyendo el hecho del que bueno, la COVID, pues bueno, llegó o fue una enfermedad que el gobierno inventó, ¿no? Que vaya que para estos efectos de las fumigaciones y todo eso, ¿no? Que esparcían el virus y que, pues vaya, que los mantos acuíferos que los contaminaban, ¿no? Y de hecho fue muy interesante porque hasta brigadas se generaron, ¿no? O sea, me lleva acá, por ejemplo, aquí en Ixtlahuaca llegó un momento en que se cerró totalmente la cabecera municipal por el hecho de decir, bueno, es que van a venir a fumigar y los vecinos de las entradas aledañas no los vamos a dejar pasar. Y mucha gente se quedó así como que, bueno, pues bueno, esperando que llegaran a fumigar, ¿no? Pero no
vaya, no pasó circunstancias de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que esos elementos que nos maneja el maestro Pedro, pues son importantes, ¿no? Tener en cuenta, y yo creo que nos hace falta un poco más esa parte, ¿no? Estamos viviendo en una época, como bien lo menciona el maestro Pedro, que es diferente, ¿no? Y vaya, como lo mencionaba hace rato, ¿no? A lo mejor los médicos de 1918, pues bueno, conocían los virus, pero no entendían el RNA viral, ¿no? Nunca se habían visto de fondo analizar un virus, ¿no? Como hoy en día se tiene, ¿no? Y es importante, por ejemplo, el hecho de que por cuántos años pasaron para generar una vacuna para el caso, porque la influenza española se disipó y mucha gente pues no supo cómo estuvo la circunstancia, ¿no? Llegó y se disipó y vaya, quien por cuestiones naturales se salvó y quienes no. Pero por ejemplo ahorita es importante, ¿no? Por ejemplo, a efectos de que llevamos ya un año de esto de pandemia, pues bueno, vemos que existe una vacuna, ¿no? Entonces hay elementos ya de respuesta que pues nos generan como que en cierto sentido que bueno, que este problema, yo creo que esto lo debemos de tomar más que nada como circunstancias naturales, no son elementos que los seres humanos determinan en cierto sentido, como lo mencionó el maestro Pedro, esta cuestión de la domesticación animal, cosas que nos han permitido como que entender que bueno, el contacto con otros seres naturales pues nos imita en esta circunstancia, ¿no? Pero yo creo que estos elementos se dan más de esta parte, ¿no? De la naturaleza que otras circunstancias. Y pues yo creo que si de aprendizaje nos han quedado de todo, yo creo que este comportamiento poblacional nos lo viene a dar, pues, efecto de que, bueno, todos los seres humanos, yo creo que es una capacidad de respuesta, ¿no? Al entender de que, pues, vaya, hay como un cierto peligro, ¿no? Que se vive, pues, bueno, pues yo creo que es una circunstancia natural de respuesta al estímulo de una problemática que se está llevando a cabo, ¿no? Así pudiesen ser que, bueno, como lo mencionaba el maestro Pedro, que son efectivas, no son efectivas, sin embargo, yo creo que pues es parte de la condición natural del ser humano, ¿no? Esta respuesta a un estímulo, bueno, en este caso, pues bueno, que es negativo, ¿no? En este caso, donde corre peligro la vida. Yo creo que, pues bueno, a efectos de todo esto que se está viviendo, pues, yo creo que no hay más que entender que, pues, comprender un poco la historia, ¿no? La historia nos permite, pues, dar esa pauta a decir que no somos ajenos a estos elementos, ¿no? Las sociedades de hace muchos años vivieron circunstancias muy más complicadas. No digo que esto no sea complicado, claro que es complicado, pero bueno, yo creo que en cierto sentido la COVID no es que sea, o que sea, hay que tomarlo a la ligera, pero pues en cierto sentido se está portando pues no tan grave como pudo haber sido en este caso el tifo de 1813 o vaya, el caso de la fiebre española. Entonces, pues yo creo que todos estas circunstancias sociales que estamos, en la que estamos inmersos, pues nos permiten comprender, ¿no? O sea que, pues, vaya, es parte de nuestra vida humana, ¿no? Yo creo que, pues, ¿qué más podría decir si el maestro Pedro, pues, prácticamente comentó la circunstancia de más como se tendría que hacer, ¿no? Yo creo que de mi parte sería todo y, pues, bueno, agradecido por el panel que, bueno, se nos permitió la oportunidad de, pues bueno, expresar algunas ideas en torno a estas problemáticas, ¿no? Bien. Gracias. Para comentarles al público, el licenciado Sergio López Alcántara tiene un artículo recién publicado en PDF, lo pueden encontrar en internet. Está muy interesante porque nos habla acerca de las epidemias que ha sucedido en México, entre ellos la del 18 y lo que está actualmente en el 2020, y sobre todo cómo llega a Ixtlahuaca este fenómeno, ¿no? Que está transcurriendo, como lo comentó el maestro Pedro Canales. Y también el doctor Pedro Canales, cuando publique el texto, seguramente va a ser muy interesante porque es de 1918 y va a reunir una gran cantidad de artículos que seguramente se va a conjugar dentro de todos estos textos sobre las epidemias de México. Si hemos tenido grandes medidas o aprendizajes o volvemos a lo mismo, a la historia. Bien, la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Asociación Civil 2019-2021, otorga el presente reconocimiento al maestro Pedro Canales Guerrero por su participación en el panel Las Epidemias Grandes de México, en el conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses, México a 14 de enero de 2021.
De igual manera, un reconocimiento al licenciado Sergio López Alcántara por su participación en el panel de epidemias, las epidemias más grandes de la historia, en el conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Maestro Pedro Canales, un mensaje a la población. Perdón, sí, cómo no, lo que decía yo, la ciencia nos da la mejor herramienta. No es que la ciencia no puede equivocarse también, pero la ciencia tiene por fin corregirse siempre. Y lo que, como decía yo al principio, no teníamos exactamente el conocimiento de cómo era esta enfermedad. Cada vez conocemos más y ha avanzado incluso para hacer la vacuna. Pero ¿qué nos ha tomado y queda probado incluso con estudios científicos? Que el uso del cubrebocas bien usado hasta la nariz nos puede ayudar mucho, y no solo a nosotros, que podemos ser asintomáticos, sino sobre todo a los demás. Es un respeto para los demás usarlo. Nos protegemos nosotros y protegemos a los demás. Eso nos dice la ciencia. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Y cuidar los jóvenes, cuidar a sus papás y a sus abuelos, porque ellos corren más riesgo. ¿Por qué subió ahorita el número de enfermos y de muertos? Porque la gente salió a reunirse en Navidad y en Año Nuevo, y ahí está el efecto. Hoy hay que hacer lo que la ciencia nos dice. Esa es la gran diferencia hoy. Bien. Lo que nos toca hacer como responsables. Y agradecer a Mecrom y a quienes nos escuchan, muchas gracias también, y a Sergio, y a usted en particular, Claudio. Gracias, maestro Pedro. Adelante, Sergio. ¿Algún mensaje a la población? Muchas gracias, maestro. Pues, más que nada, pues, invitar a que, pues, no bajemos la guardia y sigamos llevando a cabo las medidas preventivas sobre esta problemática que, pues, yo creo que, pues, sigue aún, ¿no? Entonces, nos queda más que ser prudentes y, pues, hacer caso de lo que menciona el maestro, ¿no? De lo que nos menciona la ciencia, ¿no? Y, pues yo creo que también estar conscientes de que, bueno, esto es parte de nuestra vida humana, ¿no? No es, la sociedad nunca no está ajena a estas problemáticas, y pues es parte de lo que nos toca vivir como seres humanos en este planeta. Y pues vaya, lo más importante es que yo creo que sigamos acatando las medidas y pues ser responsables en nuestras circunstancias para, bueno, salir ganantes. Y bien nos dice, a lo mejor se infecta o hay infecciones o sigue la problemática, pero pues tratar de que no nos pase a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que con eso estamos del otro lado, y a pesar de, bueno, ya las medidas preventivas que ya se están acatando, ¿no? En este caso la vacuna y elementos que están por venir, o que se conozca un poco más ya la etiología de este virus. Pero bueno, es importante todavía seguir manteniendo esa parte, y como lo mencionaba el maestro Pedro, pues yo creo que usar bien el cubrebocas para que pues esta circunstancia no nos siga afectando más. Pues quiero agradecer mucho a Mecrom, a maestro Claudio, por el espacio que nos da, y maestro Pedro, mucho gusto y un placer seguirlo escuchando. Y por ahí tengo algunos datitos que tengo de la fiebre española. Si le gustan, con mucho gusto los podemos compartir. Bien. Bueno, gracias. Muchas gracias, sí. Agradecemos al maestro Pedro Canales Guerrero y al licenciado Sergio López Alcántara. Muchas gracias por su apoyo y participación en este segundo panel sobre las pandemias grandes de la historia. Para quienes gusten observar el video, estamos en Facebook y YouTube, a Mecrom Cronistas Mexiquenses y Claudio Cronistas Mexiquenses, respectivamente. Un abrazo a distancia a mis compañeros cronistas, cuídense mucho, saludos afectuosos y bendiciones. A la población los invito a utilizar cubrebocas y careta. Sean felices y les envío un fuerte abrazo. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia.